Gloria al Señor. Bien, vamos a la palabra en este día. Vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente a nuestros hermanos que hoy nos han ministrado y nos han hablado acerca de la indiferencia. Y ese es el mensaje de esta noche, de este jueves de Semana Santa. Y quiero que vengas conmigo al texto que hoy nos recordaban, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer la palabra y vamos a recordar de la Escritura algunos pensamientos que obviamente el Señor quiere que tú y yo guardemos en nuestro corazón. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 2, y luego vamos a leer el versículo 22 hasta el 24, que dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En el versículo 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El título de este mensaje es: ¿qué hago con Jesús? Quiero que cierres tus ojitos e inclines tu rostro. Padre, Señor, gracias por tu victoria, por tu amor. Y gracias, Dios, porque en esta oportunidad, en este día, Señor, tú quieres hablar a nuestro corazón, inspirarnos y ministrarnos conforme a esta escena de la palabra, Dios, que hoy tiene tanta relevancia y tiene tanta actualidad. Hoy, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, que nos inspires, nos ministres, nos hables, Dios, y nos confrontes respecto de lo que tú quieres para nosotros en este tiempo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en este día. Yo te pido una vez más, Señor, que tu palabra por gracia se deje oír en este lugar y que tu nombre en nuestra vida sea bendecido. Señor, inspíranos y bendícenos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y este pueblo dice amén y le da un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Esta historia que acabamos de leer y que en estos días tiene tanta importancia, nos narra el momento en que Jesús fue llevado por los sacerdotes ante el gobernador Poncio Pilato, un hombre que tenía la responsabilidad de ser el gobernador de una pequeña provincia de aquella tierra de Galilea, de aquella tierra de Israel, y era la tierra de Judá. Como gobernador, Poncio Pilato tenía tres grandes funciones. La primera era la de recaudar impuestos para el Imperio Romano. La segunda era la de administrar justicia, porque los hebreos eran una colonia del pueblo y del Imperio Romano. Por lo tanto, los hebreos no podían administrar justicia. Este era un atributo exclusivo del imperio, y es desde luego Poncio Pilato el encargado de administrar esa justicia. También Poncio Pilato tenía que controlar las rebeliones que se pudieran levantar contra el imperio. Se dice que Poncio Pilato fue gobernador de Judea desde el año 26 hasta el año 37. Mientras Poncio era gobernador, el emperador de Roma era el emperador llamado Tiberio. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús les preguntó, cuando le preguntaron a Jesús: ¿es lícito darle tributos al César? ¿Se acuerdan ustedes? Jesús le pidió una moneda y él preguntó: ¿de quién es esta imagen? Pues la gente le contestó y le dijo: esta imagen es del César. Y ahí fue cuando Jesús dijo: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. La imagen que estaba allí escrita en esa moneda era la imagen del emperador romano Tiberio. Y midiendo la palabra y leyendo los historiadores, se han dado a la tarea de investigar y de evaluar el carácter de ese hombre llamado Poncio Pilato.
Se dice, los historiadores judíos dicen que era un hombre cruel, inmisericordia, de una extraordinaria actitud brutal y despiadada, que en algunas oportunidades, y según lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 1, en una oportunidad sacrificó a algunos galileos en contra de cualquier rebelión que se quisiera levantar hacia el imperio romano. Quiere decir que Poncio Pilato era un hombre que tenía un carácter impresionantemente cruel. Y este hombre, dice la historia de la Biblia, que tuvo la oportunidad inigualable de encontrarse con Jesús y poderle ver y poderle oír de una manera directa. Poncio Pilato tuvo esa oportunidad. Dice la Biblia, y si usted lee los evangelios, en cada uno de los evangelios se narra este pasaje que acabamos de mencionar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, vemos a Poncio Pilato, en el versículo 33, dice que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices esto mismo por ti o porque otros lo han dicho de mí? Y aquí viene una primera reflexión que el Señor quiere que tú y yo tengamos en esta noche y en esta tarde. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de Jesús? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la imagen? Si alguien a ti te pregunta, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Tú qué le responderías? Porque esa pregunta es muy importante, pero también es importante de dónde sacaste esa información que tienes acerca de Jesús. ¿Será que es la información de un libro de teología? ¿Será que es la información de lo que la gente históricamente dice de Jesús? Un carpintero que vivió en la antigua Galilea, que murió por nuestros pecados y que resucitó, y ahí se circunscribe tu opinión acerca de Jesucristo. Hoy el Señor te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Poncio Pilatos aquel día. Lo que tú piensas de mí, lo que tú crees de mí, ¿lo dices por ti mismo, por tu propia experiencia, o es el resultado de la fe de tus padres? Porque es que te acostumbraste ya a tener una opinión de Jesús, pero es la opinión de tu mamá, de tu papá, que son cristianos y que vienen contigo a la iglesia y que desde niño te han traído y que desde niño te han enseñado en la palabra de Dios. Es importante que tú entiendas que la opinión y tu verdad acerca de Jesús es pero muy importante, porque de esa respuesta no solamente se garantizará tu estabilidad y tu bendición terrenal, sino que de esa respuesta se garantizará tu vida eterna. Para ti, ¿quién es Jesús? Y desde luego, ¿de dónde has sacado ese pensamiento? Si no tienes un conocimiento personal de Jesús, tus opiniones acerca de Él no son otra cosa que conjeturas o sencillas opiniones que otros te han referenciado. Óyelo bien, iglesia, nosotros como creyentes, para que podamos ser gente sólida en la fe, para que podamos ser gente estable en su caminar, para que no seamos ambivalentes, para que no seamos fluctuantes, que un día creemos y otro día no creemos, que un día queremos y otro día sencillamente ya no queremos, que un día deseamos estar aquí pero otro día queremos estar allá. La estabilidad de nuestra vida depende del fundamento en el que tú y yo hemos decidido construir nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro carácter, nuestro desarrollo personal. Se fundamenta en lo que tú crees acerca de Jesús. No es lo mismo tener una opinión acerca de Cristo que conocerlo a Él. No es lo mismo tener una referencia de Jesús que tener una experiencia personal con Jesús. Quiero preguntar en esta hora, ¿quién de ustedes tiene una experiencia personal con el Cristo de la gloria? ¿Quién de ustedes puede decir que ha nacido de nuevo por esa experiencia? ¿Quién de ustedes puede esta noche decir: yo le he visto, yo le conozco, yo oigo su voz cada mañana, Él me habla al corazón, Él me inspira a mantenerme firme y fuerte en mi andar y caminar? Porque escucha bien, hoy
hoy en día muchos podrán señalar tu fe. Hoy en día muchos podrán ridiculizar lo que tú crees. Tu fe, el mundo la puede censurar, señalar o aún rebatir, pero nadie podrá rebatir la experiencia personal que tú has tenido con Él. Nadie podrá jamás rebatir que tú le conociste, que tú le oyes y que tú le hablas a Él cada mañana, porque eso garantiza tu estabilidad y tu bendición. ¿Sabes algo? A veces leemos la Biblia y nos llenamos de conocimiento. A veces leemos la Escritura y tenemos bastante información, pero no es lo mismo el conocimiento que el entendimiento. No es lo mismo conocer la palabra de Dios que entender la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente que conoce la palabra, que sabe los versículos, que sabe la historia bíblica, que en estos días, bueno, la televisión, hoy nos quedamos viendo en la televisión y son historias que ya hemos oído, que no necesariamente tenemos que ser cristianos. Desde cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional, veíamos las películas, la información la tenemos clara, sabemos perfectamente lo que viene, lo que sucedió, lo que sucederá después. Pero escucha, no es lo mismo tener conocimiento que tener entendimiento. El entendimiento garantizará tu estabilidad. El que tú entiendas la palabra de Dios te permitirá entonces caminar en victoria y en estabilidad. Entender la palabra. Me gusta que un día Job, en el capítulo 42, en el versículo 3 dice: yo hablaba lo que no entendía. Hay gente que habla lo que no entiende. Hay gente que habla de Dios sin entender a Dios. Hay gente que habla de la palabra sin entender la palabra. Hay gente que habla de algunas cosas de la Biblia sin entenderlas. Y si tú no las entiendes, jamás las vas a poder vivir, porque la palabra solo es realidad para aquel que con un corazón noble y sencillo se acerca a Él. Poncio Pilato pudo ver a Jesús, pudo oírlo, pudo escucharlo, pudo tener una comunión de una conversación con Él. Pero ¿sabes qué? Él no entendió lo que Jesús le habló, porque para entender lo que Jesús habla es necesario conocerlo a Él de manera personal. Gloria a Dios, porque tú y yo estamos aquí. Mañana estaremos nuevamente en este lugar a las 6 de la tarde. Escucha bien, para nosotros la Semana Santa, este tiempo no tiene la misma relevancia de antes. Ahora nuestra experiencia es una experiencia nueva, porque hoy sabemos lo que realmente significó que Él haya muerto en aquella cruz. Por eso tú y yo hoy no nos lamentamos por su muerte. Por eso tú y yo hoy nos gozamos por su victoria. Por eso tú y yo nos llenamos de alegría y de victoria. No estamos aquí llorando la muerte de Jesús. Estamos aquí celebrando que Él murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. Dice la Biblia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día tú oíste de Jesús. Un día inclusive, cuando pensabas en la iglesia cristiana, pensabas: yo cristiano evangélico jamás. Yo no sé a cuántos les pasó. Yo era uno de ellos. Yo cristiano jamás. Pero sabes una cosa, nadie nos convenció. Sabes que el mismo Señor se nos reveló al corazón. Qué lindo saber que la palabra hoy tiene efecto en nuestra vida. Qué hermoso saber que un día caminábamos de religión en religión, pero un día Él llegó a nuestra vida. Aleluya. Qué lindo saber que Él un día nos intersectó en el camino y nos dio sentido, nos dio destino, nos dio esencia, nos dio propósito. Y por eso tú y yo estamos hoy aquí llenos de alegría y de victoria. Fuerte ese aplauso, vamos. Ahora la pregunta es: ¿qué actitud tienes tú hacia Jesús? En el capítulo 27 de Mateo, yo veo 3 actitudes distintas. Veo la actitud de los principales sacerdotes. Veo la actitud del Sanedrín. Veo la actitud de aquellos que querían matarlo porque simplemente lo rechazaron.
Marcos capítulo 15, versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo trajeron a Poncio Pilato. ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en esos hombres letrados, bastante informados, que vieron a Jesús y sencillamente no lo identificaron? Lo vieron, pero no lo identificaron. Lo oyeron, pero no lo entendieron. Y por lo tanto, sencillamente lo rechazaron. Ahora, ¿por qué el Sanedrín? ¿Por qué los principales sacerdotes lo rechazan? Porque Jesús llegó para amenazar la condición en la que ellos habían estado imperando. Ellos habían vuelto la fe una sencilla y compleja y al mismo tiempo religión. Ellos se habían, digamos, establecido en un sistema religioso que los hacía inmunes ante la sensibilidad humana, tanto que si lee usted la Biblia, si hay alguien o si hubo algunos a quien Jesús directamente señaló, fue a los religiosos de aquella época, fue a los fariseos, fue a los doctores de la ley, a la gente que tenía una información, pero que no habían ido más allá de eso. La Biblia dice, y el mismo Poncio Pilato se dio cuenta que ellos llevaron a Jesús a él porque sencillamente le tenían envidia. Porque el pueblo estaba reconociendo a Jesús como Señor. Jesús era evidente que traería a Israel y a la humanidad un cambio trascendental. No solo porque se cambiaría la dispensación de la ley que había imperado por muchos años en Israel, sino que Cristo iba a cambiar el sacerdocio. Y escúcheme muy bien esto, porque quiero que lo tengas claro. Cristo no solo cambió la dispensación, Cristo cambió el sacerdocio. Si usted lee la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, en el versículo 62 dice: levantándose el sumo sacerdote, en este caso Caifás, dice, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Caifás escuchó aquella palabra, dice la escritura, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué hizo Caifás? Se rasgó sus vestidos. Escúcheme algo. Caifás era el principal de todos los sacerdotes. Caifás conocía perfectamente la ley. Caifás sabía que en Israel había una tradición, y era que cuando alguien sentía celos, profundo celo, cuando alguien sentía un profundo dolor, se manifestaba ese dolor de dos formas distintas: una rasgando sus vestiduras y otra tirándose en las cenizas como evidencia del luto. Pero escúchame bien, todos en Israel podían rasgar sus vestiduras, pero la ley mosaica había establecido que el único que no podía rasgar las vestiduras era el sumo sacerdote. Yo quiero que vengas conmigo al libro de Levíticos. Ven conmigo a Levíticos. Levíticos capítulo 21. Este texto es muy importante porque este texto nos enseña lo que sucedió en aquella oportunidad. Levíticos 21 versículo 10. El sumo sacerdote
y esto lo decía la ley, entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado, podrá llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Caifás sabía que la ley a él le prohibía rasgar sus vestiduras. Pero escúcheme algo. En aquel momento en que Caifás tiene enfrente a Jesús, él rasga sus vestidos. Y esto tiene una significación profunda, porque para que Jesús pudiera asumir el sumo sacerdocio que Dios había prometido, él tenía que establecer un nuevo sacerdocio. Porque el sacerdocio de Caifás era el sacerdocio levíticos, pero escucha, de la tribu de Leví. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. Jesús es llamado en la palabra el león de la tribu de Judá. Eran dos tribus distintas, de manera que para que Jesús pudiera asumir el sacerdocio era necesario rasgar el anterior sacerdocio, acabar con el anterior sacerdocio. Y Jesús aquel día, frente al sumo sacerdote, hubo una transferencia de autoridad. Ahora Jesús comenzó, escuche bien, Caifás fue el último sumo sacerdote de la ley mosaica para darle trascendencia y para transitar la autoridad sacerdotal a Cristo. Y escúchame bien, hoy tenemos un sumo sacerdote que está sentado en lugares celestiales. Él vive y reina. Él es Jesús, el Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Y hoy quiero que sepas una cosa: Jesús no solo es el sacerdote eterno, Jesús es el nuevo sacerdote, pero también quiero decirte algo en esta noche. Él también te entregó a ti ese sacerdocio. Antes solo la tribu de Leví, solamente los hijos de Aarón, el primogénito, podía por línea genealógica asumir el sacerdocio. Pero ese era el sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdocio de hoy día no se exclusiviza ni en una persona ni en una familia. El sacerdocio está en la vida de cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Él nos constituyó, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Fuerte ese aplauso. Oh, y es que Jesús, escucha bien, Jesús llega a nuestra vida no solo para hacer un cambio trascendental, sino para darle un verdadero sentido de esencia y de propósito. Porque escúchame, sin Jesús no hay propósito ni sentido, pero con Jesús hay esencia, propósito y sentido. Gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo y el mundo atacan el reino de Dios. El diablo y el mundo atacan el reino de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 2, dice, en el versículo 1, dice la escritura, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el diablo, a través de aquella religión imperante, eso fue lo que el enemigo quiso hacer, y usó a los sacerdotes de aquel entonces, y usó al gobernador de aquel momento. Porque si usted lee la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, desde el versículo 25 y hasta el versículo 28, ahí encontramos cómo el mismo Dios muestra cómo el mundo se levantará contra todo lo que signifique Dios y tenga que ver con el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que se amotinan las gentes en contra de nosotros, los hijos de Dios. Y aquí dice: en contra de Jehová y en contra de su ungido. Hermano, no se sorprenda si a usted, por ser cristiano, el mundo lo señala. No se preocupe si a usted, por ser un hijo de Dios, la gente se ríe de usted, la gente se burla de usted. No importa que la gente lo haga, porque no es
la opinión de los hombres la que cuenta, no es la opinión de la gente la que trasciende. Lo que verdaderamente importa es que Dios nos ha entregado una autoridad y un premio y una victoria que nadie nos podrá quitar. Es el poder del nombre de Jesús en nuestra vida. Oh, aleluya. De pronto el diablo también dice de ti: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. De pronto el diablo procurará dañarte y afectarte. De pronto a ti también, como a Jesús aquel día, el diablo procurará desestabilizarlo y hacerlo caer. Pero dice el versículo 4 del libro de los Salmos, capítulo 2: el que mora en los cielos. Yo quiero que por favor usted coloque ese texto allí. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta palabra Dios se la dio a Jesús, por eso lo levantó de entre los muertos, y esa misma palabra Dios te la entrega a ti en esta noche. El diablo quizá quiso y procuró tu mal, pero Dios te dice en este día que Él te pondrá en alto. Él te dice en este día que no te preocupes, porque Él te restituirá, que no te cargues, porque Él te defenderá, que no te angusties, porque Él hará defensa de tu causa. Y escúchame una cosa: si Dios hace defensa de tu causa, Él se encargará de levantar y de honrar su nombre en tu vida, para la gloria y honra de su poder. ¡Aleluya! Jesús le dijo a Pilatos: ¿sabes una cosa? Yo no vengo a pelear contigo, porque mi reino no es de este mundo. Y el Señor te recuerda en esta noche que su reino no es de este mundo. El Señor te recuerda en esta noche que tu reino no es de este mundo. El Señor te recuerda que aunque haya oposición, del cielo vendrá el reconocimiento que Él, por causa tuya, te dará en frente de los hombres. Así que si el Sanedrín lo rechazó, ¿qué importa? Porque eso formaba parte del propósito. Si a ti el diablo te rechaza, si a ti el diablo te ataca y el mundo te rechaza, no importa. También forma parte del propósito de Dios, porque Dios va a usar esa circunstancia para engrandecerse en tu vida. Dios va a usar esa oposición, Dios va a usar ese ataque. Aleluya, recíbelo de parte del Señor en esta noche. Dios va a usar ese ataque para engrandecerte, para levantarte y para ponerte en alto, por cuanto tú has conocido su nombre. Ahora, Poncio Pilato, el Sanedrín lo rechazó. Poncio Pilato no lo rechazó, Poncio Pilato lo ignoró. Mateo capítulo 27, desde el versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen, y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo. Pilato representa a aquel que conoce algo de Jesús, lo suficiente como para saber la autenticidad de sus palabras y la veracidad de su mensaje.
pero que anda demasiado ocupado o distraído en sus propias cosas como para darle a él el lugar que se merece. Por eso llegó un momento que inclusive Jesús para Pilatos fue un encarte, tanto que le preguntó al pueblo: ¿qué haré con este hombre? De hecho, dice la historia que Pilatos mandó a Jesús al gobernador de Galilea para decir: él es de Galilea, bueno, que lo atiendan allá. Porque para Pilatos ese momento representó de alguna manera algo. ¿Y Pilato qué hizo? Pilato lo ignoró. Y escúchame algo: ante Jesús tú no puedes ser neutral. O lo reconoces y te rindes a él, o lo rechazas y te alejas de su camino. Pilato supo que Jesús era especial, sin embargo lo puso a un lado. De ahí que se preguntó: ¿qué haré con este hombre? Pilato no se quiso comprometer, porque él era un hombre de medias tintas. Él quiso agradar a todos, quiso agradar a la multitud, como también quiso agradar al emperador Tiberio. También quiso agradar a su esposa, escúcheme bien, Claudia Prócula se llamaba esta señora, que dice la Biblia que estaba intranquila acerca de Jesús. Es decir, que hubo muchas presiones en la vida de Pilatos en ese momento. En ese momento Pilatos se sintió presionado, no solo por lo que otros pudieran pensar, sino también presionado por su propia conciencia. Si usted lee la Biblia, encontrarás que en la Biblia vemos a Pilato procurando de alguna manera ayudar a Jesús. Pero llegó un momento en que él optó por no agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Escucha eso. La misma decisión de Pilatos aquel día se nos puede presentar a ti y a mí a cada instante. Allá en el trabajo, cuando te hacen una propuesta, cuando te presiona tu propia carne y tu propia tentación, cuando el mundo te seduce y te atrae, cuando el mundo te hace decir o sentir también en tu alma que para qué tanta trascendencia en la fe. Y hay una tentación, y es una trampa que el diablo ha querido usar a lo largo y ancho de la historia, y es: no te comprometas tanto. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el faraón les dijo: no se vayan. Vinieron las plagas. ¿Y saben qué les dijo después de algunas plagas el faraón a Moisés y a Aarón? ¿Saben qué? Si ustedes quieren ofrecer sacrificios a Jehová, no tienen que irse, háganlo aquí en la tierra, háganlo en Egipto. Les doy permiso para que construyan, qué sé yo, aquí algo para que ustedes glorifiquen a su Dios. Pero Moisés y Aarón tenían claro que ellos tenían que salir de Egipto, no podían quedarse allí. Vinieron y el faraón los echó de su presencia. Pasaron otras plagas. Y la segunda propuesta del faraón, ¿sabes cuál fue? Ok, vamos a hacer algo, váyanse, pero no vayan muy lejos. Me llama la atención que el diablo a través del faraón le dijo a Moisés y a Aarón: saben que vayan, pero no vayan muy lejos. El diablo te pedirá eso: no te comprometas tanto. El diablo te dirá una y otra vez: ¿sabes algo? Ve a la iglesia las veces que de repente puedas ir, pero no te cargues si de repente no oras. No te cargues si no vas a la iglesia. El diablo te va a decir una y otra vez: el diablo nunca te va a señalar cuando te comprometiste en el mundo, cuando hacías lo que el mundo te pedía. En ese momento el diablo, a ninguno de ustedes lo señalaron por levantarse muy temprano para ir a jugar fútbol o llegar muy tarde en la noche por estar de parranda. El mundo
mundo a usted jamás lo señaló por eso. Cierto que sí, nadie lo señaló porque usted se gastaba la plata en ron. El mundo a usted no lo señaló porque se gastaba la plata en mujeres. Pero hoy, si usted llega a la iglesia, la gente lo señala, la gente lo murmura contra usted, porque el diablo, ¿sabes qué quiere? Que no te comprometas tanto. Y esa fue la tentación que tuvo el mismo Poncio Pilato, de decir: ¿sabes qué? No me voy a comprometer, no me voy a enredar la vida. ¿Sabes una cosa? Él dijo: me voy a lavar las manos. Y aquí viene una pregunta: ¿cuántos creyentes hoy están viviendo una vida en la misma condición de indiferencia? Suceden las cosas y ellos sencillamente solo son observadores de lo que sucede en el camino de fe. Algunos dirán: eso no es asunto mío, ¿para qué preocuparme por eso? En estos últimos domingos nos han hablado de lo que ha representado el terreno, la construcción de colinas, lo que hemos invertido, lo que nos falta por invertir. Y hay personas que miran y dicen: oye, miran eso, oye, en esta iglesia la gente da plata. Pero algunos en su corazón dirán: ¿sabes qué? Eso no es conmigo. Es como cuando usted está viendo las noticias, o cuando usted está viendo algo, usted dice: eso no me toca a mí. Vivimos en un mundo de indiferencia. Dios está queriendo hacerlo con todos, pero hay algunos que dicen: ¿sabes qué? Eso no es conmigo. Eso no me toca a mí. Eso le toca a los antiguos de la iglesia. Eso no me toca a mí, yo soy demasiado nuevo. Eso, o de pronto usted dirá: no, ya yo di bastante. Ya yo di bastante. Ya yo no tengo que más. Que den otros, que ya yo di mucho. ¿Sabes una cosa? Hoy el Señor te está diciendo: es contigo. No te quiero indiferente, ni ante la necesidad del pueblo, ni ante la necesidad de la sociedad, ni ante la necesidad de la iglesia, ni ante la sociedad, la necesidad de tu propia familia. ¿Sabes una cosa? Porque puede ser indiferente en la casa de Dios, pero hay gente que es indiferente en su propia casa. Hay gente que es indiferente. Se está cayendo la casa, no hay quien la limpie. Hace hambre y no hay quien cocine. Si la mamá dice: yo no voy a cocinar hoy, suena el timbre y no hay quien se levante. Eso no es para mí. Suena el teléfono, a mí no me llaman por ahí. Indiferencia. O a veces solo lo hago si me interesa. Indiferencia. Que se las arreglen como puedan. ¿Sabes una cosa? Pilato se lavó las manos. ¿Por qué se lavó las manos? Pilatos sabía, de alguna manera sabía, que la ley hebrea decía que ante la inocencia se puede uno lavar las manos. Él no se lavó las manos porque las tenía sucias. Él se las lavó porque era una práctica de la ley mosaica ordenada por Moisés, para cuando se produjera un asesinato y nadie supiera quién había sido el asesino, los principales del pueblo veían al asesinado, al cadáver, y en un acto ellos se lavaban las manos para decir: somos inocentes de la sangre que se ha derramado en esta tierra. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 1, 6 y 7. Pilato se lavó las manos en un acto de indiferencia. Busqué la definición de indiferencia y dice que es el estado de ánimo no determinado. El estado de ánimo no determinado es una actitud vacilante, sin determinación. Se dice que la indiferencia es la falta de compromiso y de responsabilidad. Se dice también
que la indiferencia es la rebeldía silenciosa. Pilato se lavó las manos, porque ¿sabes qué dijo? Yo prefiero guardar mi posición. Quiero quedarme en el lugar donde estoy. Porque escúchame algo, en tu corazón hay un trono y una cruz. En tu corazón hay un trono y una cruz. Si tú estás en el trono, Jesús estará en la cruz. Eso fue lo que dijo Pilato. Yo me quedo en el trono y tú vete a la cruz. El cristianismo es todo lo contrario. Jesús en el trono y yo en la cruz. Porque como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La indiferencia nos lleva a hacer concesiones con el mundo y su sistema de valores. La indiferencia nos roba las convicciones firmes de la palabra de Dios. La indiferencia nos conduce a una flojera y a una debilidad del alma. ¿Cuál es el resultado? Un cristianismo tibio, pasivo, incoloro, fluctuante, ambivalente, falto de poder, sin ninguna autoridad. Un cristianismo sin sentido. Jesús lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 18. Cuando leemos ese texto, Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús te dice: si tú estás en esa condición, no sabes tú que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y te cubras con vestiduras nuevas y te unjas los ojos con colirio para que veas. Le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia, la misma pregunta que se hizo Poncio Pilato aquel día es la misma pregunta que te tienes que hacer todos los días. ¿Qué voy a hacer con Jesús hoy? ¿Voy a vivir mi día para mí o lo voy a vivir para Él? ¿Voy a vivir mi vida para mí o la voy a vivir para Él? ¿Voy a buscar agradar a los hombres o agradarme a mí mismo o agradar al Señor? Todo aquel que reconozca a Jesús como Señor tendrá que saber que el precio del señorío de Cristo es vivir para agradarlo a Él. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es suficiente estar en la presencia de Jesús con una actitud ambivalente, vacilante e indefinida. Qué pena, qué tristeza. Así dice mi hijo Mateo. Qué tristeza es tener a Jesús tan cerca y perderse para siempre. Qué pena es haber estado un tiempo en la iglesia y ya después decir: de eso no quedó nada, porque estuve en la iglesia, pero Cristo nunca estuvo en mi corazón. ¿Cómo manipularon a Pilato diciéndole: si sueltas a Jesús, no eres amigo del César? Todo aquel que se hace rey, al César se opone. Le dijeron
los sacerdotes. En el capítulo 19, versículo 15 de Juan dice: los sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. ¿Sabe cómo terminó la historia? Usted puede leer, la Biblia no dijo más nada de Pilato. Pero escucha, la historia dice que Pilato gobernó Judá desde el año 26 hasta el año 37. En el año 37 hubo un cambio de emperador. Ya no era el emperador Tiberio, ahora era el terrible Calígula. Y escucha bien, ahí se dio cuenta que aquel que no reconoce a Cristo, cuando es el tiempo, tendrá que perderse en el anonimato de la historia. Y eso fue lo que pasó. Cuenta la historia secular que Pilato murió porque él mismo no aguantó y se suicidó cuando hubo un cambio de gobierno. Porque escúchame algo, cuando tú dependes de los hombres, te desestabilizas cuando hay un cambio de gobierno. Pero cuando tú dependes de Dios, te das cuenta que Él sigue sentado en su trono. Y si Él está sentado en su trono, mi vida y la de mi familia vivirá estabilidad perpetua, porque Dios es mi bendición. Ahora, ¿qué pasó con Barrabás? No se sabe. ¿Qué pasó con Barrabás? La historia no lo dice. Mira, en Barrabás se nota claramente la esencia del evangelio. El culpable sale libre y el inocente ocupa su lugar. Lo que debió haber pensado Barrabás es: ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que yo, siendo un hombre perverso, un inocente, tomó mi lugar en la cruz? ¿Qué es esto de que fui acusado y sentenciado y vino otro que murió en vez de mí? ¿Quién es este que entró como regalo del cielo para otorgarme libertad y darme vida? ¿Quién es este que, cuando no lo esperaba ni lo merecía, se interpuso en mi muerte para darme vida? ¿Cómo es posible si el culpable era yo? Pero ¿sabes una cosa? Eso no fue lo que dijo Barrabás, o por lo menos no está escrito. Lo que sí está escrito es que el que estaba condenado, porque eran 3 cruces, el que debió estar en aquella cruz era Barrabás. Pero Barrabás salió libre y el inocente ocupó su lugar. Pero escucha, no solamente Barrabás, porque Barrabás me habla de solo aquel que se beneficia de Jesús, pero no se rinde a Jesús. Hay gente que se beneficia de Dios, pero no se rinde a Dios. Hay gente que se beneficia de un milagro de Dios, pero no se rinde a Dios. Mientras que hubo un ladrón que en aquel momento decidió rendirse a Jesús cuando dijo: nosotros ciertamente merecemos morir, pero este es un inocente que no tiene razón alguna para estar en la cruz. Y le dijo: ¿sabes qué? Yo solo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy, yo te garantizo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Quiero terminar haciéndote esta pregunta. Hoy tienes que decidir. Hoy. Usted no me diga: ay, ya yo decidí por Cristo hace 20 años. Yo tengo 24, 23, 22, 18, 10, 9. No, hermano. Esto no es como en la policía ni en el ejército. Allá vale la antigüedad. En el reino de Dios la antigüedad no es tan importante como la experiencia diaria con Él. Hoy, Jesús, hoy te toca decidir, como debió decidir Poncio Pilato. ¿Qué hago hoy con Jesús? Porque mañana
tendrás que enfrentarte a esta otra pregunta: ¿qué hará Jesús conmigo? Hoy la pregunta es: ¿qué hago con Jesús? Pero llegará el día en que la pregunta cambiará, y ya no será ¿qué hago yo con Jesús?, sino ¿qué hará Él conmigo? Qué bueno saber que siendo Él el juez justo, no te invita a que esperes un momento donde su justicia tenga que castigar tu pecado, sino que bueno que hoy tú aceptes su gracia, que te dice: te levanto de tu condición para hacerte una nueva criatura. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Yo quiero que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo. Vamos a orar. Padre, dile: Señor, yo me rindo a ti nuevamente en este día. Si se tratara de recordar aquel momento en que te entregué mi vida por primera vez, hoy, dile, hoy te la entrego nuevamente. Dile: Jesús, hoy nuevamente te recibo como mi único Señor. Hoy nuevamente te reconozco como mi Salvador personal. Dile: gracias por morir por mí en la cruz. Dile: gracias por ocupar mi lugar y darme libertad. Dile: Jesús, hoy me rindo a tu grandeza y te reconozco como mi soberano, como mi Señor. Y te doy gracias porque ese sacrificio le dio sentido y destino a mi existencia. Hoy disfrutaré una vida nueva que tú prometiste para aquellos que te amamos. Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy no te ignoro. Hoy no soy indiferente ante tu llamado de amor. Dile: Señor, hoy me rindo ante tu grandeza, con mis dolores, mis debilidades, mis temores, mis luchas, mis tentaciones, mi pecado. Dile: yo hoy me rindo a ti, para que tu gracia me levante. Dile: para que tu gracia me restaure, para que tu gracia me abrace y tu amor, Espíritu Santo, me hagan una nueva criatura. No solo quiero que se borren mis pecados, quiero además vivir una vida nueva donde tu gloria y tu gracia sean reales para mí todos los días de mi vida. Oh, rarababashira la bacandalaya aquí rarababaya. Oh, te adoramos, Jesús. Ríndete a Él en esta hora. Dile: yo me rindo a ti. Me rindo ante tu grandeza y tu poder. Yo te reconozco. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor, gracias por tu victoria. Gracias, 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 porque hoy celebramos la conquista de la cruz. Gracias por tu amor y por tu tierna bendición. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, que Dios le bendiga. Fuerte ese aplauso al Señor. Salude al que está a su lado y bendígalo en esta hora.